corazón delator. Créeme, soy un hombre nervioso, terriblemente, histéricamente nervioso. Lo soy y siempre lo he sido. Pero, ¿por qué te empeñas en que estoy loco? Bienvenido La a los enfermedad había libros de agudizado mis Lloria. sentidos. No los había destruido ni los había embotado. Sobre todo, el sentido del oído se había vuelto muy agudo. Oía todas las cosas en el cielo y en la tierra. También oía muchas cosas en el infierno. ¿Cómo podría estar loco entonces? Escucha y contempla con cuánta tranquilidad y cordura puedo contarte toda la historia. Me resulta imposible decir cómo se inició la idea en mi mente, pero una vez concebida, me acosaba día y noche. No había objeto alguno, no había pasión alguna. Yo amaba al viejo. Él nunca me había ofendido, nunca me había insultado. No tenía deseo por su oro. Creo que era su ojo. Sí, era esto. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido, con un velo sobre él. Siempre que caía sobre mí, mi sangre se helaba, y así, poco a poco, muy gradualmente, resolví acabar con la vida del viejo, y así librarme del maldito ojo para siempre. Ahora, esta es la clave. Tú me crees loco. Los locos no saben nada, pero deberías haberme visto. Deberías haber visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué previsión, con qué disimulo trabajé. Nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana antes del asesinato. Y cada noche, a las 12, giraba el cerrojo de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y luego, cuando había hecho una abertura suficiente para mi cabeza, metía una linterna oscura, completamente cerrada para que no saliera ninguna luz, y luego metía mi cabeza. Oh, te habrías reído al ver con qué astucia la introducía. La movía lentamente, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevó 1 hora colocar toda mi cabeza dentro de la abertura hasta el punto desde el que podía verlo mientras yacía en su cama. ¡Ajá! ¿Un loco habría sido tan sabio como para proceder así? Y luego, cuando la había introducido completamente, abría la linterna con cautela. Oh, con qué precaución lo hacía, porque los goznes rechinaban. La abría solo lo suficiente para que un único rayo delgado cayera sobre su ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, siempre a las 12. Pero siempre encontraba el ojo cerrado. Y así era imposible hacer el trabajo, porque no era el viejo quien me molestaba, sino su maldito ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, entraba audazmente en la habitación y le hablaba valientemente, llamándolo por su nombre con un tono sincero y preguntando cómo había pasado la noche. Así que muy listo tendría que haber sido el viejo para sospechar que todas las noches, justo a las 12, lo observaba mientras dormía. En la 8ª noche, fui más cauteloso de lo habitual al abrir la puerta. La manecilla del reloj se movía más rápido que mi mano. Nunca antes había sentido así la extensión de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que allí estaba yo, abriendo la puerta poco a poco, y él ni siquiera soñaba con mis acciones o pensamientos secretos. Me reí entre dientes ante la idea, y tal vez me oyó, porque se movió en la cama repentinamente, como si se hubiera asustado. Ahora puede que creas que retrocedí, pero no. Su habitación estaba oscura, en la densa oscuridad como el alquitrán,
porque las contraventanas estaban bien cerradas por miedo a los ladrones. Por tanto, él no podría ver la apertura de la puerta, y seguía empujándola constantemente. Tenía mi cabeza dentro, y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de la lata, y el viejo se incorporó en la cama, gritando: «¿Quién está ahí?». Me quedé completamente quieto y no dije nada. Durante una hora entera no moví un músculo, y mientras tanto no lo oí acostarse. Todavía estaba sentado en la cama, escuchando, exactamente como yo he hecho, noche tras noche, escuchando los relojes de la muerte en la pared. De repente, oí un ligero gemido, y supe que era el gemido de un terror mortal. No era un gemido de dolor o de aflicción, oh no. Era el sonido, apagado y sofocado, que surge desde el fondo del alma cuando está sobrecargada de reverencia. Conocía bien el sonido. Muchas noches, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía, había brotado de mi propio pecho, profundizando con su eco espantoso en los terrores que me atormentaban. Digo que lo conocía bien. Conocía lo que sentía el viejo y lo compadecía, aunque me reía en el fondo. Sabía que había estado despierto desde el primer ruido ligero, cuando se había dado la vuelta en la cama. Sus miedos habían estado creciendo desde entonces. Había estado tratando de imaginarse que eran infundados, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo: «No es más que el viento en la chimenea, es solo un ratón cruzando el suelo». O simplemente es un grillo que ha hecho un chirrido. Sí, había estado tratando de consolarse con estas suposiciones, pero había sido todo en vano. Todo en vano porque la muerte, al acercarse, había caminado con su sombra negra delante de él y había envuelto a la víctima. Y fue el influjo de la sombra no percibida lo que le hizo sentir, aunque ni viera ni oyera, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Tras un largo rato de paciente espera, sin haberlo oído acostarse, resolví abrir un poco, una muy pequeña rendija en la linterna, así que lo hice. No puedes imaginar cuán sigilosamente, hasta que, finalmente, un simple rayo débil, como el hilo de una araña, salió de la rendija y cayó directamente sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y me enfurecí mientras lo miraba. Lo vi con perfecta claridad, todo azul, opaco, con un velo espantoso sobre él que helaba la médula de mis huesos, pero no podía ver nada más de la cara o persona del viejo, porque había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente sobre el odiado ojo. ¿No te había dicho que lo que llamas locura no es sino una agudeza excesiva de los sentidos? En ese momento llegó a mis oídos un sonido bajo, sordo y rápido, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. También conocía bien ese sonido. Era el latido de su viejo corazón. Aumentó mi furia, como el golpeteo de un tambor estimula al soldado para la valentía. Pero aún así me contuve. Casi no respiraba. Mantuve la linterna inmóvil. Traté de mantener el rayo sobre el ojo con firmeza. Mientras tanto, el infernal retumbar del corazón aumentaba. Se volvía más rápido y más fuerte, y más alto cada instante. El terror del viejo debe haber sido extremo. Creció más alto, más alto a cada instante, ¿me entiendes? Te he dicho antes que soy nervioso. Así soy. Y después, en esta silenciosa noche,
en medio de la soledad terrible de esa vieja casa, un ruido tan extraño como ese me excitó hasta provocarme un terror insoportable. Sin embargo, durante algunos minutos más me logré contener y permanecí quieto. Pero el golpeteo se volvió más y más fuerte. Pensé que el corazón del viejo iba a estallar, y ahora una nueva ansiedad me asaltó. El ruido atronador sería escuchado por algún vecino. La hora del viejo había llegado. Con un grito fuerte, abrí la linterna y salté a la habitación. Gritó una sola vez. En un instante, lo arrastré al suelo y tiré la pesada cama sobre él. Después sonreí alegremente al considerar mi trabajo concluido. Pero durante muchos minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido amortiguado. Sin embargo, esto no me importó, pues no podía escucharse a través de la pared. Finalmente cesó. El viejo estaba muerto. Aparté la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba petrificado, muerto, como una piedra. Coloqué mi mano sobre su corazón y la mantuve allí muchos minutos. No había pulsación. Su ojo no me molestaría más. Si aún me consideras loco, ¿ya no pensarás así cuando describa las sabias precauciones que tomé para ocultar su cuerpo? La noche pasaba y trabajaba con prisa, pero en silencio. En primer lugar, desmembré el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego, levanté 3 tablones del suelo de la habitación y deposité todo entre las vigas. Después reemplacé las tablas tan hábilmente, tan astutamente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado anomalía alguna. No había nada que limpiar, ninguna mancha de ningún tipo, ninguna gota de sangre. Había sido demasiado astuto para eso, pues con gran precaución había colocado un cubo para que recibiera toda la sangre. Cuando hube terminado estos trabajos, eran las 4 en punto. Todavía estaba oscuro, como en la medianoche. Daba el reloj la hora cuando hubo un golpeteo en la puerta de la calle. Bajé a abrir con el corazón sereno. ¿Qué tenía yo que temer? Entraron 3 hombres, que se presentaron como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Se había presentado una denuncia en la comisaría de policía y ellos habían sido designados para investigar en la propiedad. Sonreí. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los caballeros. El grito, dije, fue mío en sueños. El viejo, mencioné, está ausente en el campo. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les pedí que buscaran bien. Les hice entrar finalmente en su habitación. Les mostré sus tesoros, seguros e intactos. Me sentía tan confiado que traje sillas a la habitación y les pedí que tomaran asiento, mientras yo colocaba audazmente mi propia silla justo sobre el lugar donde reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Mi calma les había disipado toda sospecha. Me hallaba singularmente tranquilo. Se sentaron y mientras respondía alegremente a sus preguntas, charlaban de cosas familiares. Pero poco después me di cuenta de que me estaba poniendo pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y sentía un zumbido en los oídos. Sin embargo, ellos seguían sentados y continuaban charlando. El zumbido iba poco a poco en aumento, hasta que finalmente descubrí que este no estaba en mis oídos. Sin duda ahora mi tez se tornó pálida. Aceleré la conversación y comencé
a expresarme con mayor vehemencia, subiendo el volumen. Sin embargo, el sonido aumentaba a su vez. ¿Y qué podía hacer yo? Era un sonido bajo, sordo y rápido, casi un sonido como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. ¿Los oficiales seguían sin oírlo? Hablaba más rápido y más alto, pero el ruido también aumentaba inexorablemente. Me levanté y discutí sobre nimiedades en un tono alto y con gestos violentos, pero el ruido crecía más y más. ¿Por qué no querían irse? Recorría el suelo de un lado a otro a grandes zancadas, como si me enfureciera a causa de las observaciones de los oficiales, y mientras tanto el ruido aumentaba sin cesar. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Espumaba, deliraba, perjuraba. Balanceaba la silla en la que había estado sentado y la raspaba sobre los tablones, pero el ruido se levantaba por encima de todo y continuaba aumentando. Se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entretanto, los oficiales charlaban placenteramente y sonreían. ¿Era posible que no lo oyeran? Dios Todopoderoso. No, lo oían. Sospechaban. Lo sabían. Se burlaban de mi horror. Eso pensé y eso pienso. Pero cualquier cosa era mejor que este dolor. Cualquier cosa era más tolerable que esta burla. No podía soportar esas sonrisas hipócritas por más tiempo. Sentí que debía gritar o morir. Y ahora, otra vez. Escucha. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Villanos!, grité. No disimulen más. Admito el crimen. Arraquen los tablones. Aquí, aquí. Es el latido de su horrible corazón.